Me he metido a rituales, me he metido a lugares en donde dicen que espantan, o sea, todo lo que me han dicho que ahí existe. ¿Hay fantasmas documentados en los archivos históricos de México? Hay fantasmas, hay pactos demoníacos, hay posesiones. En la catedral, si no me equivoco, se realizó un exorcismo después de unas inundaciones. ¿Es real? Es un milagro de la Virgen y que probablemente sea el primer milagro y por lo cual la Virgen de Guadalupe se vuelve tan famosa, ¿no? ¿Pero a qué se refiere la revolución sexual? A mí me gusta mucho de eso, como dicen. Me tiraron un balazo porque yo me convierto en coyote, me dice. Te lo juro, yo me convierto en coyote. La gente piensa que todo lo científico es real y no es verdad, ¿eh? Como Zunzunegui, pura gente del señor Zunzunegui. Maximiliano sufrió muchísimo más de muerto que de vivo. La que acabas de nombrar de la casa de la tía Toña es una joya. Y cuando se cae, yo voy a ayudarla. Entonces la trato de levantar. Y me dice, ¿qué estás haciendo, Yuyo? Yuyo, nadie sabe que mi papá me decía Yuyo. Con él de repente intentas tener ese contacto. No hay un solo día desde que partió hace 10 años, no hay un solo día que no me levante y lo primero que hago es hablarle a mi papá. O sea, lo primero que hago, ahí me vas a quebrar, pichar. De lo que conozcas de México, que creas es la más impactante y la más real. Todo está escrito. Gerardo Murillo es el primer caso de denuncia de un fantasma a un cuerpo de gendarmería. Por ejemplo, Madero estaba muy cercano al espiritismo. ¿Vamos? Cerrado. Posada del Sol. ¿Sabes la historia? Sí. Nos dimos a la tarea de buscar a los mejores creadores de contenido paranormal y él tenía que estar aquí. Más allá de lo paranormal, yo creo que cada lugar tiene una historia que se tendría que contar. Jesús Campos, historiador, un placer saludarte. Hola, Laín, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación, me hace mucha ilusión. Fantasmólogo. Sí. Te quiero platicar algo que te decía fuera de esta grabación. Yo creo que un buen investigador paranormal tiene que tener de la mano un buen historiador, porque no puedes platicar una historia sin conocer los antecedentes, ¿no? Sí, exactamente. Y cuando te metes de lleno al mundo sobrenatural, pero visto desde la historia, pues tienes que combinar antropología, psicología, sociología. Entonces se vuelve todo un mar de información en donde lo imposible surge, ¿no? ¿Y esto lo haces tú en tu canal? Claro, sí, todo el tiempo estamos trabajando en darle un sentido mucho más profundo a la historia, porque en ocasiones la historia seduce, y vaya que lo hace, pero se queda de manera muy arriba. Entonces lo que tratamos es con la historia vestirla, ¿no? Con la historia, con la antropología, con la psicología. ¿Qué es lo que ocurre, ¿no? Cuando tú ves una persona de negro, ¿no? Y tienes cierto rango de edad, por ejemplo, ¿no? Hay lenguajes ocultos dentro de eso que a veces escapan. Seduce mucho la historia sobrenatural, pero si la viste uno de estas ciencias sociales, creo que pues no solamente la viste, sino que te da un sentido diferente, una lectura diferente a lo que está denunciando esa historia. Totalmente. ¿Cómo te pueden localizar para la gente que quiera ver tu contenido? Pues mira, estamos a nada de sacar un programa con Enrique de la Riva. Falta muy poco para que salga Chuy Campos está de la Riva. Y también pueden buscar en Instagram. Tengo un canal propio que es Chuy Campos, historiador y fantasmólogo. Y también con Johanan Díaz vamos a sacar un canal sobre enigmas de la historia. O sea, va a haber bastante por donde escuchar. Ok, que es interesante porque yo te conocí a través de Zunzunegui en un episodio y la verdad es que escucharte, obviamente con este equipo que tienen, las historias que cuentan, la manera en que las cuentas, creo que es lo interesante, ¿no? Que no eres cualquier persona amante del terror, de lo paranormal, que viene y me cuenta una historia que quizá cualquiera pudiéramos saber. Sí, yo creo que es una lectura distinta porque al final del día las personas que comenzaron desde la comunicación a mostrarnos la belleza de lo sobrenatural, porque seduce lo sobrenatural, lo hicieron muy bien, generaron estas audiencias que querían contar estas historias sobrenaturales, pero había una deuda de las ciencias sociales, ¿no? Las ciencias sociales que estudian a profundidad lo humano, como que callaban o les daba pena decir,
güey, pues esto está pasando porque hay ciertas condiciones históricas o hay ciertas condiciones antropológicas o hay algo psicológico que te está manifestando esta aparición. Y ahí es a donde yo encuentro el momento para hablar. Es decir, ok, podemos agregar y darle a este encanto de la comunicación de las historias sobrenaturales un plus, que es decir desde dónde están las raíces y por qué tenemos tanta necesidad, porque es eso, una necesidad de hablar de historias sobrenaturales. Ahora cuéntame, obviamente en redes sociales la gente que de repente entra a los canales donde hablamos estos temas, tachan de ignorantes, y es el insulto mínimo a los que hablamos de cuestiones paranormales. Estamos hablando de un historiador, una persona que se ha clavado tal cual en diferentes temas, en libros, en muchas cosas. ¿Tú crees en lo paranormal? Creo en todo lo que desemboca en lo paranormal. Por ejemplo, decir que se te aparece tu padre, ¿no? Es que se me apareció mi padre recién muerto, ¿no? Tiene todo un contexto, Alain. O sea, tiene todo un contexto, tiene toda una condición para que eso ocurra. Entonces, se les escapa a la mayoría que cuando habla uno de fantasmas está hablando de dolores, está hablando de heridas que quieren sanar. Entonces, sí creo en esa condición de lo sobrenatural. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque me fascinaría que me pasara algo sobrenatural. O sea, no tienes idea de... Me he metido a rituales, me he metido a lugares en donde dicen que espantan. O sea, todo lo que me han dicho que hay existe, he ido, pero lamentablemente no me ha ocurrido. Entonces no puedo dar fe 100% de sí pasa, ¿no? Pero lo que sí puedo dar fe es que la función del relato, la función de la historia, la función de sentarse alrededor del fuego y contar historias, ha permanecido durante miles de años y es súper importante. Ahorita la gente, como bien dices, no, pues esto es una tontería, creen en... No, o sea, creer no es tonto, creer es preservar el relato. Ok, ¿cuál es la definición de fantasmólogo? Yo ya la he escuchado y es interesante esta historia, pero me gustaría que la gente la conociera. Bueno, estudié el doctorado en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Dicho sea de paso, la ENA tiene la característica de ser más marxista que Cuba, ¿no? Entonces... cuando yo estoy estudiando esto, pues se hace historia social, que es historia muy ligada a la metodología marxista, ¿no? Y yo llegaba con mis cientos de fantasmas, ¿no? Así, pues en este cuadrante de la Lagunilla tenemos 277 fantasmas de tales siglos y volteaba a mi asesora de tesis, la doctora Hilde Parraguirre, que siempre la cito para que se enoje más. Y me la Argentina. Era Argentina, es Argentina. Y me decía, pero es que vos no sos fantasmólogo, vos sos historiador. Y cuando dijo eso dije, güey, yo sí quiero ser fantasmólogo. O sea, a final de cuentas, si eso me permite hablar de las historias, me permite hablar de los miedos, de cómo hay esta asociación entre lo biológico y lo emocional y lo cultural y lo histórico y lo antropológico, no, y bueno, yo soy fantasmólogo. Entonces, para mí un fantasmólogo, gracias a este mote que me da Hilda, para mí un fantasmólogo es una persona que nunca va a desechar el relato fantasmagórico y que va a entenderlo desde todas las raíces posibles, o sea, y nunca va a desacreditarlo. Nunca va a decir, no te pasó. Al contrario, esto me sirve para entender los miedos de la persona. Ok, y hay que recordar que creo que no solo México, muchos lugares, pero en este caso México, históricamente ha estado muy anclado a deidades, a espíritus, desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, bueno, pues es una sociedad, es un conjunto de sociedades, ¿no? Que ahorita conforman políticamente México, pero que, bueno, tenemos desarrollo de cultura desde el preclásico, es decir, desde el 2500 antes de Cristo. Cuando está China en su apogeo, en este lado del Pacífico, está la cultura olmeca, están los grandes artesanos y agricultores de América que van a sembrar todo lo que va a ser la cultura maya, ¿no? Están, por ejemplo, los zapotecos y este culto a su dios descarnado, ¿no? El sacerdote literalmente le quitaba la piel a un sacrificado
para ponérsela y comenzar la ceremonia. No, imagínate la cantidad de dioses. O sea, cada aspecto de la naturaleza era tomado como algo sagrado. Entonces, el panteón que tenemos en América, Mesoamérica, en el caso de México, Aridoamérica y Oasis América, que son las tres regiones que conforman culturalmente México, bueno, pues es un crisol de razas y de culturas tremendo, ¿no? O sea, hay una cantidad de dioses formidables. Uh-huh. ¿Hay fantasmas documentados en los archivos históricos de México? Hay fantasmas, hay pactos demoníacos, hay posesiones. Todo lo que te imagines está en la Galería 2, si quieren ir, del Archivo General de la Nación. El problema es que está en procesal encadenada, que es una letra horrible del siglo XVI, ajá, pero están. Sí, tenemos pactos demoníacos, tenemos estas manifestaciones. Recuerdo, la primera que encontré ahí fue en la calle de la Encarnación, actualmente es Luis González Obregón, de una vecina que se queja de que le avientan piedras. ¿No? Es que pasamos por la calle y nos avientan piedras. El convento de la Encarnación, dicho sea de paso, era donde las monjas más adineradas vivían, ¿no? Entonces, pues obviamente iba a atender la corona, ¿no? Y resulta que eran duendes, ¿no? O sea, pero viene del documento, duendes avientan piedras cuando pasan las personas, ¿no? Y bueno, pues la Ciudad de México todo el cuadro 1 está lleno a tope de fantasmas, ¿no? Ok. En algún momento llegué a ver la parte de los exorcismos en la Ciudad de México, justamente en el centro histórico, porque se habla que en el centro, en la catedral, si no me equivoco, se realizó un exorcismo después de unas inundaciones. ¿Es real? Mira, la inundación sí. Ajá. La inundación de 1629 es una inundación que es un hito en la historia novohispana porque se avienta 10 años la ciudad inundada. Uh-huh. Entonces pasa de todo, desde enfermedades, obviamente minoría de gente, de población, tratan de mudarla a Puebla, no pueden. Es un caos, pero los exorcismos son muy peculiares. Uh-huh. No es algo que pueda hacer cualquier persona. Acá lo sobrenatural y que está documentado es un milagro de la Virgen y que probablemente sea el primer milagro y por lo cual la Virgen de Guadalupe se vuelve tan famosa, ¿no? Okay. Porque antes de 1629 no pelaban tanto a la Virgen, ¿eh? Pues estaba fuera de la ciudad, ¿no? En el Tepeyac, ¿no? Y cuando está la inundación de 1629 ya están hartos, ya no saben qué hacer y alguien dice, oye, ¿y por qué no sacamos a la Virgen y la llevamos de procesión a la ciudad? A ver qué ocurre. Se termina la inundación. Wow. Entonces, cuando se termina la inundación, es como que el milagro, el chido, el que dices, sí funciona la Virgen de Guadalupe, y empieza el culto fortísimo. Pero ese sí es un dato sobrenatural de la inundación. Lo del exorcismo es muy raro. Tenemos exorcismos, sí, en Querétaro. Hay un caso del siglo XVII, las posesiones de Querétaro, que es muy parecido a las brujas de Zugarramurdi, en donde un confesor desata un montón de miedos colectivos y las mujeres piensan que en el exceso sexual está como la liberación, que es un tipo de revolución que no va acorde a su época. Entonces, como esta revolución sexual no está programada en los códigos históricos antropológicos, dicen, la poseyó el diablo, ¿no? ¿Pero a qué se refiere la revolución sexual? A mí me gusta mucho de eso, como dicen. Mira, por ejemplo, en este momento, la mujer es, para el siglo XVII, la mujer es un objeto, es que soy súper fuerte, ¿no? Pero es como una especie de objeto, ¿no? Incluso todavía se maneja esta idea aristotélica de que la mujer es un hombre que no se terminó, ¿no? Es más o menos lo que dice Aristóteles, sino que no bajan los genitales, dice, y por eso se vuelve mujer. Esa es la definición de Aristóteles, ¿no? Okay. Entonces, en este momento todavía está. Y que la mujer tenga decisión sobre su deseo sexual es prohibido. Tú quedas por tratos, tú quedas por... El amor biológico, o el deseo más bien, que no es amor,
Se deja para los cortesanos, se deja para las infidelidades, pero tú sabes que en algún momento vas a quedar con alguna familia y te van a pactar tu matrimonio. Ahora imagínate una comunidad de personas que abiertamente deciden pues masturbarse, están en orgías, o sea, este tipo de situaciones pues van súper en contra de lo que es la moral del siglo XVII. Entonces, ¿qué es la explicación que dan? Están poseídas por el demonio. Entonces, se hacen exorcismos, ahí sí, en Querétaro se hacen exorcismos para estas personas. Y te va a sonar loquísimo, ¿no? Va a decir, no, estos güeyes. En el siglo XIX, justo Freud está haciendo lo mismo. Dice, ¿sabes qué? Las histéricas son personas que no tienen voluntad sobre sus actos. Y empiezan a hacer ejercicios que van a desembocar en el vibrador, ¿no? En el juguete sexual del vibrador. Porque decían, ok, nivelando el deseo que tienen estas personas pueden sanarse, ¿no? O sea, fíjate cómo este tipo de situación, algo sobrenatural, ¿no? Tiene un trasfondo, por ejemplo, político, histórico, ¿no? De cómo tratas a la mujer, ¿no? El otro lado de la mujer, por ejemplo, es que la mujer históricamente ha sido muchísimo más susceptible, y bueno, con mujer me refiero a las personas que biológicamente son designadas así. Han sido históricamente susceptibles muchísimo más a encuentros sobrenaturales. Muchísimo, Alain. O sea, es incomparable, ¿no? Lo que hacen los magos, lo que hacen las brujas. Pero sistemáticamente fueron borradas, ¿no? Estas personas que tenían conocimientos de botánica, que tenían conocimientos de medicina, por ser mujeres. Entonces las tachaban de brujas, ¿no? Son brujas, son personas que... Y los hombres, a ellos sí, había alta magia, había grandes magos, ¿no? En las cortes del siglo XII, ¿no? Mientras que las botánicas reales eran destinadas a chozas. Qué fuerte, ¿no? Sí, está fuertísimo. Fíjate que otra de las historias interesantes que no sé si has escuchado, me imagino que sí, perdón, es acerca del tema de los nahuales. Este tema me llama mucho la atención porque hay mucha gente que argumenta que los nahuales llegan a ser brujos que tienen la capacidad de convertirse en animales para poder obrar, para poder o espiar a la gente o hacer diferentes actos. Pero en algún momento también leía que realmente cuando llegan los españoles a lo que era o a lo que hoy es la Ciudad de México, ven a personas que iban montadas en caballos y como los mexicas nunca habían visto caballos, creyeron que era una mezcla mitad humano, mitad animal, y es cuando nace el mito de los nahuales. Pero hay gente que dice que no tiene nada que ver esto. ¿Qué sabes acerca de ello? Mira, esto es un teléfono descompuesto a toda regla. Quise verme inteligente con este comentario. Porque, por ejemplo, en las crónicas llegan los informantes, ¿no? Los informantes son hijos de caciques indígenas. Entonces llegan con los frailes y les enseñan a los dioses. Oye, ¿para qué sirve este? Le preguntaba el fraile al noble cacique, ¿no? Oye, ¿para qué sirve este? Ah, ok, este es el dios que por medio de su sangre hace que la tierra tenga frutos. Y el fraile, te lo juro, volteaba y decía, ok, este es un demonio que por medio de sacrificios humanos, o sea, ellos escribían lo que dentro de su cultura entendían que les decían los otros. Entonces es un teléfono descompuesto fuertísimo. O sea, las cosas que te está diciendo el cacique no son lo que está entendiendo el cura o el fraile que lo está escribiendo. Entonces él lo escribe desde su idioma y el otro lo dice desde su idioma. Tenemos un problema ahí fuertísimo. Hay antropólogos muy buenos. El más importante de todos, que fue Alfredo López Austin, increíble antropólogo, que empezó a estudiar las comunidades y ahí la inteligencia del investigador dijo, a ver, ¿todavía está esta idea del nahual? Sí, vamos a ver qué onda en las comunidades actuales. Se va a Veracruz, se va a Tlaxcala, se va a lugares en donde la comunidad sigue súper viva y activa. Y se da cuenta de que sí existen este tipo de apreciaciones de seres sobrenaturales. Hay varias formas de entender el náhuatl.
no es una malinterpretación, es que la conformación del alma del mundo mesoamericano es muy distinta a la del mundo cristiano. Por ejemplo, el mundo cristiano dice es cuerpo y alma. Ujú. El mundo mesoamericano no, en su mayoría, ¿eh? Estoy generalizando y puede haber cosas que no. En el mundo mesoamericano hay un alma, hay un teyolia, que es un aire que tú tienes, ahí van dos, hay un cuerpo y hay un nahual, que es un animal, una especie como de daimón, dirían los griegos, es decir, un ser mágico que puede o no existir, que está fuera de ti. Entonces, había personas que podían vivir a través de su nahual. Entonces, pedían permiso por medio de sacrificios y podían experimentar, obviamente, que tomaban cierto tipo de hierbas, es decir, que estaban bajo algún influjo de alguna sustancia y podían ver y podían decir y podían hacer, ¿no? Pero hay 4 partes, al menos, del alma en Mesoamérica. En el mundo cristiano hay 2. Entonces, por eso ellos decían, bueno, lo que yo entiendo es que ellos, por medio de un brebaje, se convierten en animales. Se convierten en animales y ahí, ¿no? Surge esta idea del nahual, ¿no? Este brujo que se puede convertir en un animal. Ahora, en el siglo XII estaba la idea de los hombres lobo, que es exactamente lo que vienen a contar acá de los nahuales. Pero no, el brujo, por decirlo de alguna manera, por medio de brebajes, por medio de rituales, por medio de estados alterados de conciencia, lo que hace es adentrarse a su nahual, a su animal espiritual y hacer cosas por medio de él. A mí me tocó en Coatzacoalcos, yo trabajé mucho tiempo en ferrería, en un rastro. Mi familia toda es ganadera. Y me tocó ir a escuchar a un señor que se llama Paya. El señor tiene una patita lastimada. Y una vez le digo, Payita, pero pues, ¿qué le pasó? Me dice, lo que pasa es que me tiraron un balazo. Me tiraron un balazo porque yo me convierto en coyote, me dice. Te lo juro. Yo me convierto en coyote. Y yo, sí, Payita, ¿no? Ya sabes, ¿no? Sí, Payita, claro. Y me dice, ¿no me crees? Pregúntale al que me tiró el balazo. Y voy a preguntarle, y hay una cosa bien curiosa con lo de Paya, la historia de Paya. Paya vivía afuera del pueblo. O sea, no estaba dentro del pueblo. Estaba toda la zona del pueblo y unos 200 metros estaba la casa de Paya. Voy a donde el pueblo y le pregunto a la persona, sí, pues el Che Paya se convierte en coyote y me quiso robar una gallina y le tiró un balazo. Todo el pueblo contaba la historia. Wow. Entonces, ahí tú, vamos, como investigador social, ¿qué haces? ¿No? Le dices, ¿todo el pueblo está loco? ¿O qué? Ahí a dónde entra, ¿no? O sea, a mí me dejó sin palabras, ¿no? Están los 2 personajes contando la historia. Voy más allá, a un amigo de la Universidad de Alcalá de Henares, Pepe Pedrosa, le digo, oye Pepe, mira, esta historia. Y me dice, esta historia está en el romancero español del siglo XII. La misma historia que me contó Paya, la misma historia, estaba siglos, o sea, como 6 siglos atrás. Estaba la historia de 2 personas que se tiran porque uno se convierte en animal. Ahí, ¿en dónde está la razón? ¿En dónde está la verdad? ¿Y cómo llegas a una conclusión, no? Si los protagonistas te lo dicen. Claro. ¿Y aquí en este caso no le dijiste o no le pediste como alguna evidencia? Verle el balazo. O sea, es que ponte en situación. Yo dije, quiero ver que traiga un balazo, ¿no? Entonces me enseña y la verdad yo estaba en shock porque yo nunca pensé, no sé si te haya pasado, pero a mí nunca me había pasado que estuviera la contraparte. Es como si me dicen, es que se me apareció la Llorona. ¿No me crees? Ahí está la Llorona, ¿no? O sea, eso nunca me había pasado. Entonces entré como que en shock. Dije, ok, están las 2 partes. Entonces empecé a platicar con él. Sí, efectivamente estaban los 2 y los 2 aseguraban. La gente del pueblo contaba esa historia. Sí, es que Paya se convierte en coyote. Entonces hay coyotes, hay guajolotes, ¿no? Se convierten también en guajolotes los nahuales. Y yo busqué, ¿por qué guajolotes? Bueno, pues tiene que ver con Tezcatlipoca, con un dios nahua, ¿no? O sea, con todas estas criaturas nocturnas que acechan y que Tezcatlipoca adoptaba su forma en las noches, ¿no? Bueno, pues eso
junto con las historias actuales, junto con los testimonios, pues ¿qué haces? O sea, yo, en mi caso, es escuchar, analizar, decir, ok, bueno, aquí hay estos elementos y nos sirve de esto. Y ya. Ok, fíjate que en tanto tiempo que he estado en radio, en lo paranormal, yo siempre he trabajado bajo la premisa de que cualquier lugar donde estés tiene un antecedente, tiene una historia. Y esta historia pudiera darte a lo mejor el camino para una investigación. Ok, aquí se aparece un hombre, pero ¿por qué? ¿Hay algún familiar que haya fallecido? ¿Te contaron si el que vivía antes en esta casa falleció o este terreno antes que había en esta parte? O sea, todo este antecedente tendrías que investigarlo para llegar a una conclusión o para formar ese rompecabezas y empezar a armar mejor la historia. ¿Esto te ha servido a ti como historiador para llegar a conclusiones de qué tan real puede ser lo que se platica? Sí, sí. Yo parto, incluso hay gente muy allegada a mí que me dice, Chuy, pero ¿por qué tienes que ser tan meticuloso? Cada que te cuentan una historia, ¿por qué tienes que deshacerla, ver las partes, tratar como de entender? O sea, yo como que organizo la historia y digo, ah, por aquí puede entrar, ¿no? Lo hago porque justo eso ya me permite ver qué hay en el trasfondo de la historia. Te pongo un ejemplo. En los años 70, un presidente le habla a Uri Geller, un psíquico muy famoso, y le dice, oye, vente a buscar pozos petroleros a Veracruz. Le paga el gobierno mexicano a Uri Geller para que vaya a buscar pozos petroleros. Entonces yo dije, en un primer momento dije, esto está rarísimo, porque todos me decían, no, qué bruto el presidente. No, está raro, espérame, déjame ver qué onda, ¿no? Y te das cuenta que entre más me metía, me daba cuenta de que pues estaba todo un culto espiritista, había ondas teosóficas en la presidencia de este compa, ¿no? Uh-huh. Entonces dije, caray. O sea, no solamente me está contando el hecho, la historia, no solamente me está contando pues ese desenlace, o sea, el momento en donde Uri Geller engaña al gobierno mexicano y por medio de doblar cucharitas, porque ese era su superpoder, ¿no? Doblar cucharitas, le robó una cantidad absurda de dinero por buscar pozos petroleros, ¿no? No, me está hablando de toda una cultura política ligada a la brujería y a los movimientos esotéricos. Si no hiciéramos eso, mi querido Alain, ¿qué estamos contando? Solamente estamos contando muy breves instantes. Entonces no se alcanza a apreciar el momento sobrenatural que yo le digo, ¿no? Pero, por ejemplo, tú que trabajaste en Coatzacoalcos, que estás muy cercano también a la parte del campo, hasta el día de hoy para encontrar pozos de agua utilizan una especie de rama como en forma de resortera que supuestamente mide como la energía y te dice dónde hay agua realmente. Que esto no es algo científico, tendría que ser algo más encaminado como a un ritual, no sé cómo llamarlo. Acabas de tocar un punto nodal. La gente piensa que todo lo científico es real y no es verdad, ¿eh? Ni todo lo científico es real, ni lo que no es científico es falso. Te voy a dar el ejemplo claro de un antropólogo muy bueno de inicios, Evans Pritchard. Va a una parte, si mal no recuerdo, es el Congo, y llega con el chamán. El chamán está viendo una cascada, rezándole a la cascada, se acerca. Este antropólogo todo arrogante, inglés, imagínate, ¿no? Súper arrogante con su traductor, y le pregunta al traductor, pregúntale qué está haciendo. Entonces, el traductor le dice al chamán, oye, ¿qué estás haciendo? Les estoy invocando al dios del agua para que siga surgiendo el agua. Y Evans Pritchard, desde toda su arrogancia occidental, le dice, dile que yo le puedo explicar por qué cae el agua. Llama la atención del chamán, el chamán voltea, a ver, explícame por qué cae el agua. Y dice, ok, bueno, es que el agua cae por algo que se llama caída libre y cae a 9,8 kilómetros sobre segundo. Y le empieza a explicar desde la ciencia. Súper arrogante, ¿no? El chamán se le queda viendo y le dice, bueno, eso cualquier estúpido lo ve. Yo te estoy explicando qué ser hace que caiga 9,8 kilómetros sobre segundo el agua. Tú me estás explicando por qué cae el agua. Yo te estoy diciendo quién hace que emane el agua, ¿no? Todos tienen una forma de conocimiento.
todos tienen una forma de conocimiento. Me gusta mucho citar, por ejemplo, la leyenda del nacimiento de Huitzilopochtli. En el nacimiento de Huitzilopochtli, se supone que está en el Cerro de los Mantenimientos, Coatlicue, esta mujer, el monstruo más bello que tenemos, ¿no? Una mujer que tiene 2 cabezas de serpiente que hacen una cara sonriendo, las piernas vendrían siendo de reptil, ¿no? El tocado son cráneos, ¿no? De sacrificados. Es una belleza, es un monstruo increíble. Yo no sé por qué Guillermo del Toro no lo ha explotado como se debe. Está barriendo y llega un almohadón de plumas y se le mete en el pecho y le embaraza. Se entera la hija, Coyolxauhqui, la de los cascabeles en las mejillas, es lo que significa, y va con sus hermanos, los 400 hermanos, que son los ensohuiznahuas, que son los conejos borrachos. Llega con los 400 conejos borrachos y les dice, mi mamá nos acaba de poner en deshonra porque está embarazada. Van a asesinarla, uno de ellos se adelanta y le advierte a la mamá. El almohadón le dice, no te preocupes, yo voy a solucionar el problema. Cuando llegan los conejos a tratar de asesinarla, sale el dios de la guerra mexica, Huitzilopochtli, y empieza a asesinarlos a todos. Termina de asesinar a los 400 sorianos y cuando le toca a la hermana Coyolxauhqui, a ella la tira desde el Cerro de los Mantenimientos, la desmembra y la termina dejando en el suelo, ¿no? Si tú lo escuchas, dices, bueno, pues es un mito curioso. Pues si yo te digo que está hablando del movimiento de rotación y traslación de la Tierra, ¿me creerías? No, digo, no se escucha ni coherente, ¿no? ¿No? Coyolxauhqui es la Tierra. Ajá. Sí, la Tierra da luz al Sol. ¿De dónde sale el Sol? Del Oriente. ¿En dónde crees que estaba el Cerro de los Mantenimientos? En el Oriente. Cuando sale el Sol, mata a los 400 surianos, que son las 400 estrellas. Cuando salen los rayos del Sol, desvanecen las estrellas, es decir, que les gana, ¿no? Ahora, la hermana es la luna. La hermana está desmembrada. ¿Por qué crees que está desmembrada? Por las fases lunares. Ok. Entonces, cada que está cayendo es una fase menos. O sea, es como metafórico esto, ¿no? Es conocimiento lógico, conocimiento analógico, pero todo es conocimiento. Al final de cuentas, todo es conocimiento. Te están contando con una observación distinta un fenómeno, el mismo fenómeno con una observación distinta. Es que yo creo que es lo interesante de la historia que yo por ejemplo recuerdo que en secundaria, no recuerdo si en preparatoria llevábamos esta materia, pero siempre ha sido como aburrida. Hasta que han salido gente como tú, como Zunzunegui, pura gente del señor Zunzunegui. Se le respeta. Exacto, que ha sabido cómo proyectar la historia de diferente manera y hacerlo interesante. Claro. Y es parte de lo que tú nos explicas, ¿no? Claro. Sí, mira, en algún momento, hace un par de años te diría, no, ¿cómo crees? Hay historiadores muy valiosos. No, es verdad. O sea, parece que en requisitos ponen historiador, ser aburrido. Exacto. O sea, esta situación es porque te da miedo, mi querido Alain. Esto también lo tengo que decir. Como la historia es la única ficción, porque es una ficción, la historia es una ficción, pero tiene una cualidad, que se tiene que parecer lo más que se pueda a la realidad. O sea, el historiador sabe que nunca va a alcanzar la realidad, pero no puede dejar de anhelarla. Entonces, en ese anhelo, se cuida bastante. Dice, ay, no, es que si digo esto, puede que me lo tomen a mal. Y es una vorágine terrible entre el mundo de los historiadores. Si tú por ejemplo, lo que acabo de decir, te puedo asegurar que va a haber un montón de personas que me van a decir, no, eso está mal, eso es una visión. Y empiezan a atacar. Entonces, son como los cangrejos. Empiezan a estropear el flujo de información. Los comunicadores no. Los comunicadores dicen, oh, mira, este relato está muy bien, esta fórmula está muy bien, hagámosla nuestra, divulguemos, en la historia no. Entonces, por eso, personas como Sun Tzu, como yo, hay varios que hemos dicho, ok, no hay tanto tema, sabemos que va a haber rush, ¿no? Que van a empezar a decir, pero hay que hacerlo, es por lo que hemos llegado a más personas, pero en la historia es muy complicado. Muy y que te dan como ese poder del conocimiento, ¿no? Conocer como ese lado B, pudiéramos llamarle, de lo que nos cuentan a lo que pudiera ser real, pues es tener poder de conocimiento, muy rápido. Lo que se cuenta de el castillo de Chapultepec, la historia que conocemos y que nos enseñaron, de repente empezamos a ver historiadores que te dicen, no es cierto, es que la historia real es esto.
Ya después vas al castillo de Chapultepec, te lo platican y tú hasta prepotente dices, no, no es cierto, yo ya sé la verdad. Claro. ¿No? Sí, es que seduce, ¿no? Tener la verdad seduce. En mi caso, yo no soy tan seguro de la verdad. Ujú. Yo, al contrario, sé que es algo que voy a anhelar toda mi vida, pero que no voy a alcanzar más que a rozarlo en algunos momentos. Creo que ese es lo bueno que me dejó mi universidad, es eso. Saber que la verdad está ahí como un anhelo, pero que no se va a alcanzar. Pero lo que sí es contar estas disonancias de la historia, ¿no? Si me hablan de Maximiliano, por ejemplo, oye, Maximiliano, y a mí me gusta hablar del cadáver de Maximiliano. Oye, ¿sabes qué le pasó después al cadáver de Maximiliano? Maximiliano sufrió muchísimo más de muerto que de vivo. O sea, lo asesinan en el Cerro de las Campanas. Tiene que viajar a Austria, ¿no? Entonces tiene que viajar a la Ciudad de México antes, pasar por Querétaro, ¿no? Pasa a la Ciudad de México y de la Ciudad de México a Veracruz y de Veracruz a las Europas, ¿no? Lo tiraron 3 veces. De la carreta donde venía lo tiraron 3 veces, 2 de ellas al agua, ¿no? Le quitaron los ojos, le empezaron a quitar los pedazos de piel, porque como era un emperador era reliquia sagrada, entonces el médico empezó a vender los pedacitos de piel, Wow. no cabía en el sarcófago, le cortaron las piernas para que entrara, ¿no? Entonces lo llevaron, después de 3 meses llega un despojo de Maximiliano de Habsburgo, llega a lo que es actualmente el Munal, lo meten a la bóveda del Munal, llega Benito Juárez se queda una noche entera viendo a Maximiliano. Dime qué cosa más creepy o sea, yo digo que Benito Juárez sí muy chido y lo que tú quieras, pero es súper creepy el tipo, güey. Se quedó una noche viendo el cadáver de Maximiliano para salir y decir, pues yo no le veo lo sobrenatural a este compa. O sea que lo mataron y lo remataron. Lo mataron, lo remataron, lo dejaron escurriendo porque estaba mojado. Y cuando Wow. llega a Austria, obviamente la mamá se le queda viendo y dice, ¿esto qué es? O sea, esto no es mi hijo, ¿eh? O sea, y está en la historia. Entonces yo prefiero contar eso que, pues, las monografías que quieren que cuentes, Exacto. ¿no? De, ay, es que tal. Entonces sufrió muerto, siguió sufriendo. Sí. Pero a lo mejor sufría menos que vivo, porque se habla que su esposa era complicada, ¿no? Era complicada, pero también él, mano. Ujú. O sea, los dos eran una joyita, ¿eh? Sí. O sea, se habla mucho de la esposa y no. Este compa tenía una isla, le gustaba. Estaba en otra generación de la historia, ¿no? Era súper liberal, el compa estaba en otro canal, Ujú. estaba en otro canal. Ella sufrió mucho, Carlota también sufrió mucho, ¿no? Por esta idea del amor romántico, ¿no? El amor romántico en donde, yo pese a lo que seas voy a estar contigo y voy a luchar a través de cielos y mareas y todo este tipo de cosas, no sé cómo han dañado a la humanidad, ¿no? Y Carlota es un claro ejemplo de eso, ¿no? Ahorita, dime qué persona va a vivir lo de Carlota, va a decir, fíjate tú y tú. Sí, o sea, va a decir, ya, bye, ¿no? Chao. Él vivió un tiempo en el castillo de Chapultepec y hay gente que asegura que lo llega a ver, a él y a Carlota. ¿Has escuchado de ello? Sí, pero no macharía, mi querido Alain. Yo digo que si se aparece Maximiliano, y lo contaba con Sun Tzu Ajá. en la temporada en la que recién grabamos. Si se aparece Maximiliano, se aparece en el Munal. No se puede aparecer en Chapultepec, porque donde es el desenlace, es en la bóveda. O sea, abajo estuvo colgado para que le sacaran el agua de todo lo que le pasó. O sea, lo volvieron a embalsamar frente a la estatua del caballito. Ahí si la gente quiere ir a preguntar si anda por ahí Maximiliano, pues anímense, porque Ujú. seguramente ahí se aparece. No se puede aparecer en Chapo, porque Chapo es el momento más bonito del Segundo Imperio Mexicano, ¿no? Es el momento en donde sí lo logramos, miren qué padres somos los conservadores, miren cómo dejamos esto, ¿no? Es cuando se construye, creo, Reforma, Exactamente. para que pudiera ver cuando venía Carlota, poder ver cuando venía Maximiliano, ¿no? Exactamente, mi querido Alain. Esta construcción es toda la idea romántica de cómo se tiene que vivir el amor y la pasión y la política. Y pues mira, ¿no? ¿En qué se desembocó? Insisto, en el Munal, embalsamado por segunda vez porque me lo tiraron 3 veces al río. Wow. Ahora, quedémonos ahí en Chapultepec, porque aquí hay historias interesantes, también con muchas variantes. Está la casa de la tía Toña.
hay muchas historias en Chapultepec. ¿Has escuchado alguna que hayas investigado? La que acabas de nombrar de la casa de la tía Toña es una joya. Es una joya porque no existe, de una vez. Spoiler alert, no existe la casa de la tía Toña. Surge en 1992. Existe la casa de Toño y es una senaduría nada más, ¿verdad? Y fue en Azcapotzalco. Ok. ¿No? La primera fue en Azcapotzalco. Mira, ahí va. Del 92 al 94 empiezan estos relatos a tener boom, ¿no? Empiezan a tener boom. Y la casa de la tía Toña, esta mujer solitaria, en la tercera sección, imagínate tú, en la tercera sección de Chapultepec, solitaria, que acogía a personas en situación de calle y las llevaba a su casa a vivir, empieza a tener como este halo de leyenda urbana. Se empieza a contar, llega a estos programas como La Mano Peluda, empiezan a contarlo. Y aquí hay muchas personas que trabajaron muy bien. Yo al que destaco mucho siempre que cuento esta historia es a Sopitas. Ujú. Sopitas hizo un trabajo formidable, ¿no? Porque comienza a contar, a recopilar estas historias, es de los primeros, ¿no? Que empieza a recopilar estas historias. Y resulta que empiezan a buscar la casa de la tía Toña y la casa de la tía Toña, incluso Facundo en el programa mítico de Incógnito en los años 90, él dice que va a la casa de la tía Toña. No existe la casa de la tía Toña. No hay. Físicamente es la parte trasera de otro edificio, pero hacen los aspectos y al verlo, como no es esta sociedad de redes de la que estamos hablando, fíjate, ya estamos viejitos, ¿vale? La de los 90 no tiene redes. O sea, la de los 90 le pasas algo en la tele y te lo cree. Sí, Entonces, totalmente. Sí, la casa de la tía Toña. Bueno, empiezan a buscar. No dan con la casa. Se queda en silencio un rato esta situación. Y unos estudiantes del Politécnico, de una boca, se dan a la tarea de buscar la casa de la tía Toña. Sopitas ya había dicho que no existía, ¿eh? Quiero hacer así. O sea, mi fuente es Sopitas. Sopitas ya había dicho. Ya fuimos, buscamos. Yo fui, mi querido Alain, a buscarla con mi perrito, el que sale en mi libro, el Petrochelo. Fui a buscarla, no encontramos. Sopitas ya lo había escrito. Entonces, pues yo pensaba que ya había quedado. Unos estudiantes de Politécnico se van a buscarla y ven el aspecto que habían tomado en tele. Y dicen, sí está la casa de la tía Toña. Está en un acantilado ese aspecto. Ujú. Pues creo que 7 muchachos murieron. Se cayeron a un barranco buscando la casa de la tía Toña. Y no existe la casa de la tía Toña. Bueno, ya me ahorraste una ida. Sí, bueno, o si quieres experimentar, Pero al fin lo que es caerse en un acantilado. es el concepto de una leyenda, ¿no? Es una historia que va de generación en generación y que obviamente cada generación le va aumentando algo más. ¿Cuántas historias no hay en México y en Ciudad de México que escuchas de repente historia del metro, la estación que pocos conocen que existe del metro? O sea, hay un montón de historias que podríamos platicar. Sí, esto tiene que ver más con la leyenda urbana. La leyenda urbana tiene esa cualidad que va mutando porque la leyenda tradicional tiene permanencias muy fuertes. Por ejemplo, La Llorona es una leyenda. La Llorona la tenemos desde, por lo menos, desde relatos chinos de antes de Cristo. Mujer que pide ayuda, está en el bosque, pide que la suban al carruaje, por ejemplo. Las tenemos desde cuentos chinos. La autoestopista, no sé si la conozcas, la mujer que pide ray en las carreteras. Ujú. Esta también la tenemos desde el siglo XII. Una doncella que está en peligro, pide ayuda a la carretera, van, buscan y a la mera hora la muchacha te lleva al lugar donde falleció. Tenemos el relato desde el siglo XII. Entonces hay unas permanencias tremendas, pero la leyenda urbana se mueve mucho más fluido. La leyenda urbana tiene esa característica que mencionas. Van añadiéndole y o sea, le van incrementando cosas hasta que llega a ser una especie de Frankenstein y ya no sabes qué onda. Con la caballa de la tía Toña pasó. Con la casona de Fidel también pasó lo mismo. Todo el mundo, como en el programa de Juan Ramón, empiezan a decir que es en la Condesa, todo el mundo buscaba en la Condesa y en la Roma la casona de Fidel. No está ahí. No está ahí. Entonces empezaron a agregarle. Hay leyendas urbanas que tienen esa cualidad, mi querido Alain. Pero la leyenda, la original, o sea, la tradicional, no se mueve tan rápido.
Ok, en el ritmo que va el fantasmólogo, no dudo que en cualquier momento esté dando presentaciones, hablando de estas historias, y tiene que llegar un momento donde tiene que contar la historia más impactante que ha investigado y la más aterradora. ¿Cuál contaría el fantasmólogo? Yo te pregunto, ¿quieres que sea en primera persona? O sea, lo que yo he vivido, lo más aterrador que yo he vivido, o lo que yo he escuchado. Bueno, es que no te pregunté qué es lo más aterrador que habías vivido porque yo entendí que no te ha pasado nada. Entonces te cuento eso. Ok. Mira, yo en un momento, hace un par de años, no, menos, hace un año y algo, un año y algo, yo estaba muy mal, incluso ya no quería vivir, o sea, de plano yo ya estaba muy mal. Y en esta situación yo estaba muy triste, estaba súper deprimido, no podía hacer nada, em, no tenía ganas de nada. Y un alumnito, vamos a decirle así, un alumnito llega y me dice, oye, ¿sabes qué? Es que estás súper mal, necesitas ayuda. Y no se me va a olvidar que utilizó el término caridad. Necesitas caridad. Y dije, pues me veo tan mal, o sea, neta, estoy tan mal. Que le dije, sí, no te preocupes. Bueno, insistió tanto que la mamá fue de este alumnito, la mamá fue a decirme, oye, neta, sí necesitas ayuda. Déjanos ayudarte. Yo sufrí ataques de ansiedad terribles y ataques de pánico. Dicen que no hay diferencia. Yo sí hago una diferencia. Sí hago una diferencia porque el de ansiedad todavía pasan muchas cosas por tu cabeza, la respiración está a tope, hay muchos sentimientos, pero el de pánico ni siquiera te puedes mover. O sea, es horrible. Y como ya me había pasado uno, empecé a sentir este ataque de pánico y dije, no, yo voy. Entonces le hablo a la persona y le digo, ¿sabes qué? Sí voy a donde me quieras ayudar, sí voy. Y ahí voy, Alain. Un lugar súper rudo, ¿eh? O sea, estoy hablando de algo rudo. Y mira que yo me he metido a lugares bien. Me llevan a un lugar así, súper rudo. Hay una como especie de papelería. Al ladito hay una puertita. Me están esperando. Sí, pásese. Paso. Me meto. Hasta el fondo hay una especie como de... entre sala y centro ceremonial. Pues porque son lugares así, ¿no? Y me sientan en la silla en medio. Un montón de personas y me empiezan a decir, ¿qué quiere? Siéntase cómodo, le vamos a echar la mano. Y llega una persona de lo más amable, Alain, de lo más amable, un ser así súper chido. No se preocupe, que le vamos a ayudar. Y yo veo que empiezan a sacar ron y empiezan a sacar cigarros. Y dije, güey, no mames, yo quiero participar en esta religión. No, está bien chido porque no me dijeron que esto existía. ¿No? Entonces empiezo a ponerme nervioso y yo soy adicto a la nicotina. Y les digo, oye, a mí me gustan mucho de esos, ¿no? Esos que están utilizando. Entonces me dicen, va, órale, pues date, ¿no? Entonces empiezo a fumar y me dicen, ¿sabes qué? Pero nada más tienes que fumar puro, no puedes fumar ni... Entonces agarro el puro y dije, pues mejor, ¿no? Entonces me limpian con ron, empiezan a hacerme un montón de cosas, pero yo iba súper alterado, mi querido Alain, súper alterado. O sea, ahorita te lo cuento ya, tranquilo. Empieza la persona a entrar en trance y cambia radicalmente la voz. Aquí hago una pausa. En ese momento entra modo antropólogo activado, ¿no? Entonces dije, ok, este es el médico brujo, hay carisma, es una persona súper agradable. Todo lo que dice Max Weber en lo que tiene que ser un brujo, lo cumple, ¿no? Yo todavía estaba consciente. Dije, no, esto, bueno, pues es un ritual. Y yo estaba analizando el ritual, neta, te lo juro, yo estaba analizando el ritual. Todavía no perdía. Se salen las personas que están dentro de esta casa y al momento de que se salen, ¡pum! Se cae la persona que está haciendo el medium. Se cae, pero fuerte, fuerte, fuerte. Y rompe todo mi análisis. O sea, dije, no se puede aventar a alguien así, o sea, desmayado. Y cuando se cae, yo voy a ayudarla. Entonces la trato de levantar y me dice, ¿qué estás haciendo, Yuyo? Yuyo, nadie sabe que mi papá me decía Yuyo. Nadie.
Solamente mi familia, o sea, las personas más cercanas a mí saben que era la forma más cariñosa que tenía mi papá para decirme, hijo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, Yuyo? Y yo, ¿de dónde sacó esta información? Porque yo todavía pensaba, o sea, yo todavía en ese momento todavía pensaba como antropólogo y decía, ¿de dónde sacó esta información? Seguramente en algún programa se me escapó, Entonces dije, bueno, no te claves, pero yo ya estaba tocado, o sea, yo ya estaba lastimado ahí, fuertísimo, y empieza a decirme, en vez de decirme, hijo, te amo, no, voltea con unos ojos y me dice, ¿qué estás haciendo, cabrón? También dije, ¿cómo sabe? Porque todo el mundo, ay, mi papá, qué bonito. No, mi papá era de la vieja escuela, ¿no? Entonces, ¿qué estás haciendo, cabrón? Tú eres Campos, los Campos nacemos, chingada. Y empieza a decirme así, pum, 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 no, levántese, levante las manos, cabrón. No deje que lo pisen. Y me empieza a decir así como hablaba mi papá. Como hablaba mi papá. No, Alain, yo estaba en ese momento, adiós antropólogo, O sea, yo estaba llorando. Sí hubo conexión emocional. La más fuerte que he tenido. O sea, la más fuerte. En toda mi vida he tenido una conexión tan fuerte. Empiezo a llorar, trato de levantarlo y me empieza a contar cosas súper íntimas, o sea, súper íntimas, ¿sí? Me empieza a decir que está bien, estás bien, nada más necesitas despertar, cabrón, fuerte. Mi papá nunca, o sea, mi papá cuando te decía mi amor, yo me acuerdo mucho, cuando me dijo mi amor la primera vez, fue a los 18 años y me sacó de la casa. O sea, cuando te decía mi amor era de aguas, porque ya valió, ¿sí? Entonces me empieza a decir así como que, ay, ok, ¿no? O sea, lo trato de levantar a la persona, y voltea a la medium, cambia de voz constantemente, voltea y me dice, está pesado el muerto, me dice, está pesado el muerto. Y yo ya no pensaba, yo le decía, déjame hablar con mi papá, ¿no? O sea, pero ya así de, güey, déjame hablar con mi papá, déjame hablar con mi papá. Y me decía, es que está pesado, está pesado, está pesado. Entonces yo le pedí ayuda. O sea, yo le pedí ayuda. Y pues me dijo cosas que, ay, sí me reservo, que me hicieron cambiar completamente la forma en la que estaba viendo mi vida. Completamente. Y después vuelve la medium. Vuelve la medium y me dice, ahora voy a hablar con una deidad. Yo ya estaba tocadísimo, tocadísimo. O sea, yo ya creía toda palabra que salía de ella, la creía en absoluto, ¿no? Dice, voy a hablar con una deidad, te voy a pasar a la deidad. Empezó a hablar conmigo, me dijo que estaba todo lo que estaba bien. Yo le decía que si todavía servía que yo estuviera aquí en la tierra. O sea, yo le decía, o sea, neta, ¿todavía sirvo aquí? Y me dijo que sí. Me dijo que iba a encontrar al amor de mi vida. Y tuvo razón, ¿no? O sea, así de simple, ¿no? Entonces, tranquilo, o sea, tú tranquilízate, no pasa nada. Y me empezó a contar un montón de cosas. Cuando yo me fui, ya me enseñaron todo. No quiero ser indiscreto, más indiscreto de lo que ya he sido, con los detalles. Pero cuando yo me fui me di cuenta de algo muy importante, que no me enseñó nadie de la carrera. La gente que ve, los antropólogos, los historiadores, todos los que ven los rituales o que escuchan las apariciones, la ven desde su arrogancia, y aparte de que la ven desde su arrogancia, no alcanzan a entender que ellos no la están viendo desde la necesidad. Yo en ese momento necesitaba un ritual, lo necesitaba, y cuando me lo dio, no tienes idea, claro que me funcionó. Cambié completamente. La cosa más sobrenatural que me ha pasado en mi vida es eso. Porque me bajó de mi pedestal de, ay, que yo estudié la maestría y estudié el doctorado y que la lista. No, me bajó de mi pedestal y me situó en mi realidad. Cuando tienes necesidad y hay alguien con las palabras exactas y te puede regresar un poquito de lo que fuiste, lo vas a agradecer, no importa de dónde venga. Totalmente. ¿Cómo se llama tu papá? Tiene un nombre bien chido. Se llama Ampelio. Ampelio. Ajá, todavía había esta venganza de los curas que abrían y decían, a ver el santoral, 20 de noviembre, Ampelio, ni modo. El mío se llama Elpidio. Elpidio, imagínate, hubieran sido amigos, exacto, ¿no? Ampelio. Oye, pero a la fecha sigues hablando con él, de repente intentas tener ese contacto. No hay un solo día desde que partió, hace 10 años, no hay un solo día que no me levante y lo primero que hago es hablarle a mi papá. O sea, lo primero que hago, ay, me vas a quebrar, picha. Lo primero que hago es
cada que me levanto le doy gracias a Dios. O sea, siempre digo gracias. Y mira que yo durante mucho tiempo dije que era ateo. Gracias a Dios estoy despierto. Gracias a mi papá soy quien soy. Y comienza mi vida, ¿no? Ujú. Es siempre, o sea, siempre estoy, ay, ¿qué haría? Era muy llevado con mi papá, o sea, nos llevábamos pesado, ¿no? Entonces hay una película de Ringo Starr que es el cavernícola. Entonces yo le decía a mi papá que él era Atuk, porque es la historia de un cavernícola que hace todo lo imposible para que sobreviva su comunidad, y así era mi papá, ¿no? Entonces yo le decía Atuk, y él me decía Yuyo, por las orejas. No me podía decir Topollillo, entonces me decía Yuyo, manchado, ¿no? Entonces yo siempre estoy, ay, Atuk, ¿qué harías? Ay, Atuk, ayúdame, ¿no? O cuando estoy haciendo una plegaria, no me sale Dios, me sale papá. Y tiene mucha lógica, porque nuestros primeros ancestros le hacían los cultos, el culto era al papá, a los padres, a la madre. Ay, mamá, ayúdame. Ay, papá, ayúdame. Y eso se convirtió en Dios y diosa. Ajá. ¿No? Y te lo pregunté porque justo platicas esta historia con una pasión y tu rostro, tus ojos te cambiaron. Y yo me identifiqué mucho porque yo tengo papitis extrema. Yo de repente también cuando voy a hacer algo, es repetir mucho papi, papi, papi. Cuando voy a hacer algo Claro. que sea complicado y tus ojos, tu mirada, fue como de un sé que está aquí. Sí, durante mucho tiempo pensé que, en ese tiempo pensaba que estaba enojado conmigo. Me metieron en la cabeza que estaba enojado conmigo mi papá. Sí, así, o sea, literal, me dijeron, o sea, me metieron en la idea y fue muy poderosa esa idea de que mi padre estaba enojado conmigo. Y cuando lo escuché, porque a mí nadie me va a quitar eso, yo lo escuché a través de esa persona. Cuando escuché a mi papá y me dijo lo que me tenía que decir, dije, no, este güey no está enojado. O sea, este güey no está enojado conmigo. Este güey está enojado con otras personas. Conmigo no, ¿no? Y fue esta situación de me levanto. Ok, ¿por qué? Pues porque soy hijo del Ampelio. Porque soy Yuyo. Sí, exactamente, soy el Yuyo, el hijo del Atuk. Exacto. Ok, ahora sí, otra historia de lo que conozcas de México que creas es la más impactante y la más real. La más Y real. puede haber evidencia. Hay evidencia. Híjole. Son los años 20, más o menos, 1900... Sí, 1918, 1920. Gerardo Murillo, el gran pintor, estaba del lado de Carranza, de los constitucionalistas, ni más ni menos. Él juraba y perjuraba que iba a ganar la revolución. La revolución iba a ser el momento. Resulta que matan a Carranza, ¿no? En una cena, un dibujante, con el pretexto de hacerle una caricatura, le dispara a quemarropa y mata a ese gigante de 2,10 metros, porque Carranza equivalía a 3 Benitos Juárez. Sí, era una A cosa 3 de 500. Exactamente. Un Carranza siempre va a equivaler a 3 Benitos Juárez, ¿no? Bueno, pues termina muerto Carranza y Gerardo Murillo queda en vagancia, en vagancia. O sea, nadie lo tomaba. Estuvo viviendo como vagabundo. Una de las mentes más brillantes de la historia del país, viviendo como vagabundo en la Merced. El destino, como tú le quieras llamar, toca a la puerta del convento de la Merced y uno de sus soldados es el portero, Ángel González. Todo esto está documentado, por eso me decías el más real, ahí te va el más real. Ángel González se le queda viendo y dice, pero don Gerardo, porque era general, ¿qué está haciendo usted acá? Pues es que me dejaron como vagabundo después de que mataron a Carranza. No se preocupe, usted métase, viva aquí en el convento de la Merced. Cuando se mete, nadie sabe esto de Gerardo Murillo. Gerardo Murillo era espiritista y teosofista. Era una persona que estaba muy metida en el mundo sobrenatural, en el mundo esotérico. Y cuando se mete al convento de la Merced, se da cuenta de que los monjes que resguardan el convento no están de acuerdo con que él esté dentro. Entonces voltea y le dice a Ángel, oye Ángel, yo no soy bienvenido aquí. Aliviánese tantito, por lo menos, ¿no? Respire, quede un ratito aquí. Y acepta. Entonces vive algunos meses en el convento de la Merced y le empiezan a pasar cosas sobrenaturales. Una de ellas es, por ejemplo, que se abrían las puertas gigantescas de las celdas del convento de la Merced, que dicho sea de paso, era el convento más hermoso de toda América. Se abrían las puertas gigantescas, o sea, no hay corriente de aire que mueva esa cosa, ¿no? Se movían, veía sombras, llegó a ver frailes.
Y más le decía a Ángel, no soy bienvenido, voy a tratar de hacer las paces. Entonces cada que estaba Gerardo Murillo, y por eso lo recuperamos en el libro que escribimos Bequita y yo, cada que estaba Gerardo Murillo en esta situación, pensaba y decía, güey, discúlpeme, tengo necesidad, pero me voy a ir. O sea, no quiero quedarme aquí. Bajan las apariciones. Entonces, ya no hay tanta aparición, pero al mismo tiempo le meten a una especie de gendarme, un coronel, le meten al convento de la Merced a vivir. Estaba Ángel, el coronel, y Gerardo Murillo. Y el coronel era un fanfarronazo. Entonces empiezan a haber de nuevo movimientos sobrenaturales. En una de esas se va este coronel a Ecatepec a agarrar a algún bandolero y Ángel se va a Coyoacán a un día de campo. No, perdón, a San Ángel. Antes San Ángel era como que el centro de recreación de la Ciudad de México. Entonces se va al día de campo con su familia y dejan a Gerardo Murillo solo. Gerardo Murillo ahí hace las paces con el convento. Muchas gracias, ya estoy limpio, ya puedo volver a hacer mi vida. Se está despidiendo Gerardo Murillo del convento cuando de repente entra el coronel, y todo esto está escrito. Entra el coronel a eso de las 5 de la tarde, ni siquiera es tan tarde, ¿eh? Aunque en este momento ya faltan 2 horas para que se guarden todos. Entra a las 5 de la tarde, abre la puerta del convento de la Merced y si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de que se reabra el convento, es bellísimo, hay una fuente en medio. Justo pasando la fuente están los pasillos. En el pasillo de hasta atrás, en una grieta, cuenta cómo sale un monje mercedario y se le queda viendo fijo al coronel. El coronel le dice que se rinda, que vaya, y saca la pistola. Las pistolas eran Mausers, eran alemanas. Pistolas bellísimas, unas pistolas increíblemente bonitas. Y le dice que si no se mueve, lo va a matar. El monje no hace nada y Gerardo Murillo, Alain, está viendo todo desde el primer piso del convento. Él ve tanto al coronel, al ayudante y al monje. Dice, ¿qué está pasando, no? Empieza a tirar, a disparar. Le vacía la pistola al monje y el monje se va acercando al coronel, lo agarra del cuello. Dice Gerardo Murillo que se ve como si lo levantaran, termina ahorcándolo, lo baja, termina muerto, el ayudante se cae del susto y el monje desvanece. Gerardo Murillo va corriendo, llega Ángel, le dicen, es que acaban de matar al coronel, vamos en ese momento era el cuerpo de gendarmería, no había una delegación como tal, vamos al cuerpo de gendarmería, van, imagínate, llega Gerardo Murillo diciendo, es que un fantasma mató al coronel. Entonces, ¿cómo un fantasma? Lo meten al bote a Gerardo Murillo, dice, usted lo mató. Entonces lo meten, empiezan las averiguaciones, efectivamente el coronel estaba muerto y Gerardo Murillo insistía e insistía e insistía. No, es que el coronel fue asesinado por un fantasma, Es que están las marcas, le decían, están las marcas de cómo lo ahorcaron. Gerardo Murillo es un genio, le dice, cheque mis manos y cheque las del ahorcamiento y se va a dar cuenta de que no van a coincidir. En eso se despierta el ayudante. El ayudante se despierta y cuando le preguntan al oyente qué vio, dice, es que un fraile llegó con el coronel, lo ahorcó, lo mató y se desvaneció. Todo está escrito. Todo está escrito. Gerardo Murillo es el primer caso de denuncia de un fantasma a un cuerpo de gendarmería, de asesinato. O sea, Gerardo Murillo denunció a un fantasma de haber asesinado a un coronel. Wow. ¿Y esto dónde decías que se puede ver los documentos? Incluso pueden conseguir el libro. Se llama Gentes Profanas en el Convento. Así, búsquenlo. Es una belleza de libro. Gentes Profanas en el Convento, lo pueden encontrar en PDF, está abierto, es de acceso abierto. Si mal no recuerdo fue la Secretaría de Hacienda la que lo sacó en acceso abierto y es un libro muy bonito. Ediciones Botas, que es legendaria en México, fue la primera que sacó Gentes Profanas en el Convento, pero ahorita tenemos esta edición y está muy bien, está padre, está en EPUB y está en PDF. Ok, ahorita que mencionabas a Carranza, encaminando un poquito al cierre, por ejemplo, Madero estaba muy cercano al espiritismo. Sí. Él decían que hacía como una especie, o reuniones, haciendo invocaciones. ¿Esto en dónde lo hacía, sabes? Mira, Madero tiene una historia bien complicada. La situación con Madero nos va a llevar mucho tiempo. Te voy a hacer un pequeño resumen.
Madero es un espiritista de lo más alto que existe. La gente le ha hecho una fama de, ay, es un ingenuo, es un torpe, es un... No, Madero era una persona cultísima. Probablemente sea de los presidentes más cultos de toda la historia del país. El tipo era súper culto. Lo que pasa es que en este momento había una idea en donde decía solamente orden y progreso. Ya estaba la idea espiritista de, sí, hay orden y progreso y también hay espíritu y también podemos ser buenas personas y podemos avanzar espiritualmente. Y a Madero le seduce el espiritismo por ahí. Dice, claro, México con toda esta tradición pues va a hacer match con el espiritismo y no con el positivismo, que es la otra rama. Entonces comienza su carrera espiritista. Madero es traductor, Madero es escritor, Madero hace el primer congreso espiritista de América, Madero trataba de que hubiera educación espiritista en el país. O sea, Madero es de lo más top de tops. Entonces cuando lo abaratan así, cuando dicen, es que Madero hablaba con Sócrates, hablaba con Benito Juárez, Madero hablaba con espíritus súper avanzados. Ahora está la otra vertiente, la vertiente del espiritismo popular, que es el norteamericano, por medio de raps, ¿no? ¿Estás aquí? Uno, sí, no. Empiezan las prototablas Ouija, ¿no? Que era el juego de la copa, ¿no? Por medio de la copa y el tablero se empiezan a comunicar. Y ese es el que piensan que hace Madero. Madero no hace eso. Si tú analizas la decena trágica, en el momento en donde le dicen, ¿sabes qué? Asesinaron a tu hermano, le quitaron un ojo, se orinaron en el ojo, lo llevaron a balazos, o sea, lo mataron en la Ciudadela vejándolo, humillándolo. Madero, en ese momento, dice, ya no quiero más sangre, ya no quiero nada. O sea, Madero, el luto de su hermano lo lleva a su máxima consecuencia. Por eso Madero ya no mete las manos. Madero no puede matar. Madero es una persona que es muy criticada, pero es el presidente más espiritual que hemos tenido y el que era un gran presidente en un mal momento. Para que me entiendas, era un gran presidente en un mal momento. Porque él estaba en otro mundo. Él no negaba el mundo de los espíritus, él no negaba el mundo de la comunicación espiritual, pero no es que estuviera obsesionado con eso. Era que más bien trataba de que en esta idea del ciudadano que iba a ser el mexicano, también estuviera esta idea espiritual y que no estuviera dominada por la religión católica, sino que fuera una religión de todos. Como de vibrar en... bonito todos, ¿no? Exacto, o sea, la religión que quisieras, o sea, no había bronca. Tú, espiritista, no tienes bronca de si eres católico, si eres protestante, si eres budista, no tienes tema. O sea, por eso la teosofía y el espiritismo se llevan súper chido. Madero está en ese trip. El resto del país, ¿no? ¿Y esto dónde lo hacía él? Esto, en un principio, lo hacían en el Liceo Hidalgo. Lo hacían en el Liceo Hidalgo, también en casas, también lo llegó a hacer ya como presidente, lo llegó a hacer en reuniones espiritistas. Mira, ahí en Jalisco empiezan las reuniones espiritistas. Es un general jalisciense, que ahorita se me fue, si mal no recuerdo es Refugio González, un general que estuvo preso en París, que aprende el espiritismo y que lo trae. Y empieza en Jalisco los primeros. Y de ahí Santiago Sierra, el hermano de Justo Sierra, se lo trae a la ciudad. Y Madero, fíjate cómo está la onda de Madero. Madero primero viaja a Estados Unidos, ve el espiritismo norteamericano y dice, está chafísima. Y cuando se va a Francia y ve el espiritismo francés, que es una corriente filosófica, dice, este es el que me gusta a mí. Y se vuelve uno de los mejores espiritistas de la historia del planeta. O sea, no de México, del planeta. Es brutal Madero. Qué interesante, ¿no? O sea, conocer la historia de cada uno de ellos, que a lo mejor pensábamos que eran solamente nombres de calles, pero la historia es muy buena para investigarla. Quiero cerrar con algo importante porque tú eres escritor. Sí. Me gustaría que la gente pusiera atención. Obviamente les va a encantar este episodio. Obviamente invitarlos a que chequen tu canal, los canales donde has participado. Recientemente estuviste con Johanan, pero este libro quiero que la gente se dé el tiempo y la oportunidad de checarlo. Ay, muchas gracias, porque fue un esfuerzo tremendo cuando nos dicen hay que hacer historias de fantasmas, pero también para un público joven. Entonces recorrer estos fantasmas y decir, ok, ¿cómo los podemos contar? ¿Cómo podemos decir que cada fantasma es una denuncia? ¿Cómo podemos decir que La Llorona? Y ahorita a mí me gusta mucho que ya
un montón de creadores de contenido dicen, sí, todo fantasma femenino es una violencia hacia la mujer. Eso, vamos, eso está en mis 3 tesis en la licenciatura, en la maestría, en la doctorado, y ahorita escucharlo en medios y que digan, ay, esto es... No tienes idea. Sí, se habla de La Llorona filicidio, ¿no? Exactamente. Esto nadie lo contaba, ¿no? Y gracias a este tipo de pequeños esfuerzos que hemos hecho ya se cuenta, ¿no? Cada fantasma femenino es violencia de género. Viene en el libro, contado para niños. 2 niños que encuentran un grimorio en Santiago Tlatelolco, cuando puede ser en otro lugar, ¿no? En este lugar en donde se hace el colegio de Santiago Tlatelolco, donde se imparte la educación a los nobles mexicas. Ahí encuentran un grimorio y este grimorio les permite hablar con seres sobrenaturales, ¿no? Pero hay obviamente una disputa por medio de otros seres sobrenaturales que quieren poseer el libro y se arma, pues ahí una batalla bastante interesante. No quisimos hacer como que Llorona, ser que tal, porque esta historia está de huevísima, ¿no? Entonces lo que hicimos fue una historia de 2 niños, Bequita y yo, 2 niños que junto con su perro, van, muy Scooby-Doo, ¿no? Ya sé. Pero van y encuentran este tipo de fantasmas y aparte el ilustrador es tremendo, Carlos Vélez, es buenísimo. Entonces, pues se llama Luis y Caro contra los fantasmas de la ciudad, lo edita Penguin Random House en su sello Alfaguara y lo pueden encontrar en cualquier librería, está bien chido, pongan ustedes que va a haber una segunda parte, entonces, pues mal no está. Ojalá que nos puedan mandar fotitos para ponerlo, para que la gente lo cheque y conseguirlo. Okay. Ahora tiene sentido lo que siempre me han dicho de habla mucho con Jesús. De hecho, te voy a marcar en la noche, cuéntame una historia. Yo encantado, hermano. Oye, pues sí hay que contar más historias. Sí, qué fregona forma de contarlas. Espero que no sea la primera y última vez que nos vemos. Creo que hay muchos temas. Faltaría el tiempo para platicar contigo. Y también para explorarlos. O sea, ya deja de contarlos. Hay que irnos un día a campo, ¿no? A grabar, no sé, psicofonías, güey. A meternos a lugares a donde, en lugar de renunciar a esta idea de, güey, no, a mí no me da miedo. No, a mí sí me da miedo. Yo lo que quiero es tener miedo, entrar en este momento de crisis y saber qué es lo que se siente que te ataque la Llorona. Un día hay que ir. Halloween. A huevo. A huevo. ¿Qué lugar sería bueno? Tú lo puedes poner. Güey, pues hay que... hago un llamado a la Posada del Sol. Posada del Sol, ya no se pongan fresas. Ya me dijeron cómo entrar ahí. Huevo. Pero no lo puedo decir. ¿Vamos? Cerrado. Posada del Sol. ¿Sabes la historia? Sí, pero la contamos para otro... ¿Sí? Sí, porque yo sé la historia oscura. Sí, yo me sé. Sí, ya fue como de... Pero bueno, Jesús Campos, un placer nuevamente. Mi querido Alain, muchísimas gracias por invitarme, hermano. No sé qué número de capítulo sea esto o pero sí te puedo decir que es de los mejores. No mames, qué chido. De verdad. Muchísimas gracias, hermano. Gracias a ti. Con esto finalizamos este episodio. Les recuerdo que nos dejen sus comentarios. Si tienen alguna fotografía, audio o video que compartir, hágalo llegar para analizarlo y obviamente para compartirlo con toda la gente. Mi nombre es Alain Luna y descansen, si es que pueden. El grito de la Llorona.